El Bajo Flores, ¿de dónde viene la palabra Bajo Flores? Porque realmente es tierra, una cuestión topográfica, como se llama el Bajo Belgrano. El Bajo Belgrano, que aparentemente el Bajo Belgrano, que está Belgrano R y todo eso, parece que no hay tantos prejuicios en el llamado Bajo Belgrano, donde estaban los estudios de las caballerizas del hipódromo de Belgrano. En cambio acá parece que tiene otra estigmatización el Bajo Flores. El Bajo Flores parece que se relaciona ya con otras cuestiones que podemos ir desarrollando. Flores, centro, es, digamos, desde el límite norte, que es la avenida Gaona, hacia Directorio, que era el viejo camino de la circunvalación, es lo que conocemos como el Flores histórico, el Flores centro, el casco fundacional del barrio, del pueblo, y después resultó ser barrio. De Directorio hasta Eva Perón, eso es Flores Sur. Y hay una diferencia. En el Flores centro, la gente que se fue después de la ciudad, fue hacia los suburbios por el tema de la fiebre amarilla, construyó muchas casas de fin de semana que después terminaron siendo definitivas, y entonces se dio urbanísticamente y socialmente un tipo de utilización de la tierra. Es decir, con las grandes casonas que se fueron perdiendo, ahora la única que queda es la Marco de Pon, la más vieja, que se pudo recuperar. Y desde Directorio hasta Avenida Trabajo fue urbanizada por profesionales, por empleados jerarquizados, donde hicieron sus casitas, casas chorizos, casas típicas romanas, y fue esa la urbanización hacia donde se fue expandiendo Flores. La zona sur de Flores, de Avenida del Trabajo, o Eva Perón, hacia el sur, era una zona totalmente inhabitable, era vedada a que la gente pudiera vivir ahí. Y entonces, ¿quiénes fueron a vivir ahí? El riachuelo desbordaba con la lluvia, con la época de lluvia, y llegaba como le decía al cementerio. Yo recuerdo que mi viejo, que se hizo la casa ahí en el año 38, 1938, hizo la casa donde yo vivo, modificada, pero bueno, ahí estaba originando. Me contaba de los grandes torrentes, de las grandes torrentes de agua que venían con las inundaciones en los zanjones, porque eran enormes zanjones, y se llevaba todo. Inclusive él recuperaba algo de lo que salía del otro lado, como madera de la otra vereda, resulta que está en Floresta, divide la calle Portera. Esa zona hoy, lo que es Eva Perón y la avenida, ahora la autopista, ahora eso es Parque Avellaneda ahora, pero eso era todo Bajo Flores, porque la gente lo conoció siempre como el Bajo Flores. Hasta la Carra, y más allá hasta la calle Fernández, y del otro lado hasta la calle Carabobo, donde hace la curva ahora la calle que se llama Corea, porque hay muchos coreanos, y Curapalingo, en toda esa zona, eran todo eso el Bajo Flores, hasta el Riachuelo. Después están los barrios. Villa Soldati, como dijo, Villa Lugano, Nueva Pompeya y Flores, sí, el Bajo Flores. Entonces, cuando esa tierra que estaba vedada, y volvemos un poco a la urbanización, que estaba vedada a la gente de recursos, porque no estaba vedada para cualquiera, pero la gente de recursos no iba ahí, iba la gente trabajadora. Es decir, el Bajo Flores fue urbanizado por clase trabajadora, por laburantes. Todos eran jornaleros y le dio precisamente la característica que tiene el Bajo Flores, que es un barrio populoso. Y ahí tenemos una depreciación del terreno también en la zona sur. Vieron que siempre se habla que el norte es una cosa, el sur es otra. El sur siempre fue terreno de actividades contaminantes, de remate de caballos y de animales, estaba el famoso remate de gripos, para Villa Soldati, y de viviendas lacustres, porque era la gente que iba a vivir ahí, muchos
construían sobre palafitos porque se inundaba la tierra, antes de que llegaran las obras de la estructura que mejoraron toda la zona. Y uno de los grandes problemas, uno de los grandes inconvenientes que sirvieron para... se construye la Estación Buenos Aires, entonces toda esa gente que vivía ahí, que vivía de la basura, que había construido sus casas inclusive con cosas que encontraba en la basura, se va trasladando hacia el oeste, bordeando el riachuelo. Y entonces va a parar al Bajo Flores. El Bajo Flores se transforma en un inmenso muladar, un inmenso lugar donde inclusive había gente que llevaba sus chanchos a alimentarlos con la comida que se tiraba a la basura. Y se empieza a formar una gran población que vive de la basura. La Villa Miseria, si entramos en el tema de la Villa Miseria... ¿Qué quiere decir vivir de la basura? Que tenían su hábitat ahí, con chapa vieja, con maderas, sí, vivían ahí y recuperaban las cosas y vendían cosas que después hicimos nosotros de chicos, después si quieren. Un gran contingente de polacos, checoslovacos, también desocupados, extranjeros, arma un campamento en Retiro, en el puerto, mejor dicho, atrás del Retiro, en el puerto, en una gran Villa Miseria. El Estado va y les habilita unos galpones en Puerto Madero, en Puerto Nuevo, para que puedan tener ahí, les ayuda con comida y todo. Resulta que después están los contingentes de inmigrantes que llegaban acá a Buenos Aires y que no consiguen trabajo, engrosaron esa población. Y entonces se empezaron a armar otra Villa Miseria enfrente de lo que hoy está el Club de Pescadores, en la costanera, ahí enfrente. Bueno, ese es el origen de la Villa Miseria en nuestro país, en Buenos Aires. Después eso se diluye y aparece en los años 50, los años del primer peronismo, cuando el país empieza a industrializarse, y después, sobre todo en la posguerra, que se empieza a industrializar para sustituir importaciones, entonces el país empieza a recibir contingentes así del interior, que encuentran el problema de la vivienda. El problema de la vivienda que estaba previsto en el primero y el segundo, sobre todo en el segundo plan quinquenal, que queda sin efecto porque en el 55 apeló el año 90. Y entonces queda, es decir, no hubo gobierno que construyera más vivienda popular que el peronismo, eso hay que decir. En realidad son las estadísticas y las cifras lo dicen. Y después al no construirse vivienda popular, bueno, seguimos con el problema de vivienda. Lo que se ve la Villa Miseria, la 1114, que tiene una ley, la 403 creo, sí. Hay una ley de la legislatura que hay que urbanizarla. Sin embargo, se sigue subejecutando el presupuesto y no se hace. Por eso entramos en otro tema. 1114, que eran tres villas que se llamaban Medio Caño. En época de Gonzogaray se habían hecho medios caños, así de chapa, eran grandes viviendas de medio caño que en el invierno uno se cocinaba, se helaba y en invierno se cocinaba, con una letrinita atrás. Bueno. Otra que se llamaba Bonorino y la tercera se llamaba 9 de julio. Y estaban numeradas 1, 11, 14. Y así se las conoce hasta hoy en día, la 1114. Y la 1114 es otra de las estigmatizaciones que tiene el barrio, la villa. La gente se asusta. La villa. Bueno, y entonces empiezan todas las cuestiones que roban a una población de costa, porque yo voy a la villa, cuando yo hice lo que voy a decir ahora, ¿no? Cuando iba a la villa, cuando hice el libro en el 91, yo fui a la villa, luego trabajaba mucho y me ayudó mucho el padre Verlaza, que estuvo y levantó
un informe muy importante sobre la erradicación compulsiva que hubo en la dictadura del 76, 83, precisamente cuando se estaba armando todo para el Mundial 78. Bueno, Guillermo de Chopo, que era el presidente del Instituto de la Vivienda de la Capital, que después fue intendente en ese momento era Calzatorio, se arrasó sin miramiento, con topadoras, y hay todo un registro de todo eso que hicieron estos sacerdotes de Villa, ¿cierto? Entre ellos estaba Richardelli. Richardelli me ayudó más que Garnaza. También estaba en el retiro, estaba Chica, ¿no es cierto? De la misma agrupación. Y todo eso, el reglamento se despobló, quedó muy pocos. Se formaron cooperativas de vivienda, muchos se hicieron viviendas en el partido de La Matanza y pudieron solucionarse el problema, y otros volvieron con el 83. Cuando se llegó a la democracia, se volvió a reprobar la vida. Características son inundables, incineraron la basura de toda la zona sudoeste de Buenos Aires. Y a veces la usina no daba abasto para que entonces se tiraba carros recolectores, que eran carros tirados por caballo, después vinieron los camiones, tiraban en el bañado la basura, cruda. Estaba hablando hasta los años 60, un poquito más también. Se intentó hacer un tipo de relleno sanitario, que era que se hacía una zanja, se tiraba la basura, se cubría con tierra, y de la usina incineradora salía una zona, que era una zona de COVID, rieles angostos, torcha angostita, se tiraban sobre la tierra y la zorrita iba y avanzaban sobre los bajos para ir rellenando. Bueno, pero todo ese trabajo de hacer, de mover la tierra, de ir a pedir la ceniza o de ir a buscar tierra de otro lado para traer, se hacía con todos los vecinos. Es decir, había un trabajo que el que tenía su casa más o menos hecha, sabía que tenía que ayudar al vecino que iba a venir con él ahí toda su vida. Se le ayudaba a entrar la arena o el ladrillo. Nosotros jugábamos en la arena, porque nosotros no llevábamos nada, hacíamos que llevábamos algo, pero nos interesaba jugar y desparramar. Así llegábamos, ¿no? Porque desparramábamos la arena. Había que tener cuidado porque cuando llovía el agua se llevaba todo, la arena y los ladrillos. Bueno, los ladrillos no tanto, pero la arena se la llevaba, se diluía, no estaba mucho. Todo eso, no es que yo lo cuento porque lo leí, yo eso lo vivo, alcancé a ver. Después tengo testimonio directo del padre, que se hicieron la casa así. Se hacían los asaditos en la esquina afuera, y éramos una banda de pibes en el buen sentido de la palabra. Éramos una banda, íbamos todos al bañado a hacer lo que pudieron, a navegar las lagunas, porque en el bañado, donde hoy está el italiano, donde está San Lorenzo, Lumen, clubes ahí que tienen sus anexos, eran todas lagunas. Y la última laguna era la que estaría prácticamente en el medio de lo que hoy es la Villa 1114. Ahí se terminó de resumir la última laguna que hubo en el bañado de Flores. Porque ahí se fue rellenando, porque se fue ganando más, y se terminó cegando y se terminó de cubrir todo el sector. Ahí estaba la laguna de los 7 palos. La laguna de los 7 palos era un misterio. Yo escribí un cuentito con eso porque yo era chico y me hablaban de la laguna de los 7 palos. Y yo quería ir al bañado. Yo estaba a 4 o 5 cuadras cuando empezaba el bañado. Yo había llegado al cementerio de Flores, un poquito más para el lado de acá de Perón.
Entonces mis hermanos mayores me decían que no, que eso no era para mí, que eran cosas muy grandes. Y la laguna de los 7 palos. No, porque ahí hay una laguna que hay 7 palos clavados, estacas clavadas, que marcan el lugar más hondo y que no había que ir por ahí porque si uno se metía se enredaba uno y se habían ahogado 3 pibes. La leyenda queda para que nosotros no cometiéramos ningún desatino de ir por ahí, porque pueda pasar un accidente. O sea, escuchamos la opinión del público, ¿verdad? Entonces, hasta que yo fui... Porque era peligroso. Porque era peligroso, claro. Entonces yo, hasta que yo empecé a salir con propiedad, yo salía con la pelota, y empezamos a ir al baño. La laguna de 7 palos no existía. Todo el mundo hablaba de la laguna de 7 palos. Pero la laguna de 7 palos, ¿por qué se llamaba la laguna de 7 palos? Hablar también del hospital Piñero, que el señor Parmenio Piñero no fue ningún médico, como creen muchos, que donó, u otros que dicen que es el dueño de la tierra. No, Piñero era un rentista, un tipo que no laburó nunca. Que venía de familia de plata, de los Gamas, sobre todo de la madre de la familia Gamas, que eran dueños de lo que hoy es el Parque Centenario, tenía la quinta del Parque Centenario. El señor Piñero, que tampoco es Piñeiro, es Piñero, cuando hizo su testamento, hológrafo, que yo fui a verlo en el archivo de tribunales, porque es del siglo XX, no está en el Archivo General de la Nación ni en la Biblioteca Nacional, sino que todavía está en el archivo de tribunales. Ahora creo que lo habrá pasado. Con un abogado amigo, porque sí, con un abogado no puede ir. Ahora sí, porque hubo un acordado de que los investigadores podemos entrar, pero en esa época no. Y ahí invito, y llegó hasta el 1951. Ese tren, el bañado era el bañado natural. Tenía la cota natural. Entonces, el ferrocarril del oeste, cuando lo construyó, hizo los terraplenes. Entonces, llegamos sobre el terraplén. Ustedes ven ahora, si van al oeste, van a ver que las casas hacen así. El tren va siempre así, pero las casas hacen así. Por ahí te vas arriba, porque cuando se construyó hicieron el nivel, el terraplén para la altura. ¿No? Entonces, había agua de un lado y del otro del terraplén. Y el agua con las inundaciones empezó a socavar, y socavó y pasó de un lado al otro lado. La gente utilizaba para ir a Soldati, para ir a Lugano y a la Flores Sur o a Bajo Flores, utilizaba mucho la vía, principalmente porque era alto para ir de un lado a otro. Y entonces cuando socavó, quedaron abajo. Nosotros, yo me acuerdo que llegué a caminar de chico, quedó por abajo del terraplén, pasaba el agua y quedaron los durmientes en el aire. Eran 7 durmientes, eran los 7 palos. Y la gente lo llamó a la laguna de los 7 palos. Inclusive iba a pescar ahí. Ahí no había la frecuencia que había en los trenes, eran 3 cargueros, había uno cada tanto. Iba la gente a pescar. Viejo vecino me contaba que fueron a pescar en la laguna de los 7 palos. Y el tren seguía pasando por arriba. El tren pasaba, sí, claro, hasta el 50-51. Cuya traza se utilizó para hacer la avenida del Justicialismo, que después se llamó Benito Moro. Homero Mansi, tenemos el costado de... ¿Cómo? Claro. Decilo fuerte. No, con el barrio de Tango, cuando la letra dice, era el barrio donde él paraba, el colegio Luque, se necesitaba tu melea de novia en el recuerdo, tu nombre flotando en el adiós. Entonces, la esquina del Herrero, Barrio y Pavo, entonces, toda esa zona, ¿no? Claro. Sí. Habla del terraplén. Claro, el terraplén, claro. Precisamente. Bueno, nosotros no íbamos a pescar a la laguna de los 7 palos. Ya la laguna de los 7 palos utilizábamos otra laguna, más para el lado del Guano. Y ahora les voy a contar algo que no sé si tenía el viejo, yo convivía, los pibes del barrio convivíamos con la muerte, porque teníamos esa de edad, estamos acostumbrados.
Cuando nosotros necesitamos hacer las piedritas para el dinenti, payana, como le dicen, nosotros íbamos a ir a hacer las 5 piedritas que íbamos a buscar porque mármol sobraba, el mármol por ahí, por todos lados, nosotros agarramos, rompíamos, después contra el adoquino, por donde la vereda y movilizando, hacíamos las 5 piedritas para el dinenti. Eran las mejores, otros utilizaban guijarro, piedra de arena. El dinenti, ¿sabe lo que es el dinenti o la payana? Las 5 piedritas que se tiran, se ponen la otra de a 2, de a 4. Mi abuela. ¿Sí? Bueno, a algún lado dicen payana, otros se llaman dinenti. A otros decían ainenti. Bueno, entonces estaría para los profesores que métanse en internet. Bueno, y entonces ¿qué íbamos nosotros? Teníamos el cementerio ahí. Una mala costumbre de los municipales que trabajaban en el cementerio era deshacerse de cosas del cementerio y tirarlas al bañado. ¿Por qué se era donde se tiraba la basura? Entonces se tiraba, cuando se renovaban algunos nichos, algo se tiraban, no huesos ni nada, sino féretros. Tiraban cajones de muertos, ataúdes. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Los de nicho tenían el forro de zinc. Los cajones que no van a tierra tienen que estar sellados. Entonces nosotros íbamos, encontrábamos, primero íbamos a ver si había alguna manija de bronce. Si existía la manija de bronce era lo que la guardábamos para vender. Entonces, aunque siempre nos agarraban de mano los cirujanos más grandes. Y entonces, ¿qué hacían? Esos tétricos forros de cielo usábamos de canoa y nos tirábamos al agua con eso y con palos íbamos de una punta a la otra. A veces empezaba a inundarse. Eso era un juego que yo lo conté una vez, hace mucho por primera vez y no lo podía creer. Sí, es una situación. Lo hicimos nosotros, y no es una cosa que... También no era que se encontrara un aparato de eso todos los días, pero nosotros, como recorríamos mucho, como se tiraba basura, se tiraba cualquier cosa, nosotros íbamos a conseguir los metales que podíamos vender. Plata, plomo, cañería, pedazos de cañería, aluminio. Tiraba mucho, aunque mucho se reparaba en esa época, la soya de aluminio, pero se tiraba. Cable que tiene cobre, que nosotros lo quemábamos ahí mismo en el tachito, le sacábamos la goma o el plástico y guardábamos el cobre. Los zapatos taco aguja de que se usaban las mujeres de esa época eran de aluminio, tenían un alma de madera y lo demás era aluminio, entonces lo copiamos. Y todo eso lo íbamos juntando. Me acuerdo que habíamos encontrado un cochecito de bebé viejo y lo cargábamos con eso y llevábamos eso. Y teníamos un terreno, que tenía un árbol que cubría un terreno baldío y ahí guardábamos y escondíamos las cosas. Cuando juntábamos, vendíamos todo eso y si era fin de año, por lo que sacábamos las murgas de carnaval y alguna rifa que hacíamos para fin de año, con la famosa cartulina con los 100 números que vendíamos en el barrio, siempre había alguien que nos daba una canasta de mimbre, porque llenaba el almacenero nos daba una garrapiñada, otro nos daba una botella de algo, y llenábamos y rifábamos, juntábamos todo y que era comprar las camisetas, la pelota, la camiseta, todo para jugar al equipo que teníamos en la cuadra. Y eso, tener una pelota de cuero era bueno. A mí me regalaron uno cuando tomé la comunión y me duró 2 días, porque mi papá se la llevó con los grandes a jugar ahí al frente que había una canchita que se fue a jugar con la pelota mía a la canchita esa de frente del cementerio, la calle de la Fuente pasaba el 76, en esa época pasaba por ahí, a Doquines, pateó uno, le fue a parar y el 76, ¡pum! Se quedaba tranquilo, nene, quedaba tranquilo que yo después te voy a comprar otra, todavía no estoy esperando. 2 días, la única pelota del pueblo que tuve.
Después teníamos la Pulpo, que se compraba en la librería Quintana. El barrio tenía una librería. ¿Cómo era la Pulpo? La Pulpo daba pelota de goma con rayas amarilla y roja. Era dura. Que había de distintos tamaños. Que había que mojarla antes de empezar a usar. Cuando uno la compraba, entonces no había que empezar a jugar enseguida, había que tirar, mojarla un poco, si no se decía, la leyenda decía que se pinchaba rápido. Entonces, y había que tener cuidado que no cayera en esa vieja vecina que te la cortaba. ¿Por qué? Porque le hinchábamos a cada rato que otra vez viene, te la corta, y un día una cumplió. Después nosotros le hicimos un regalo que no cuento ahí en el cuentito, como que le hicimos un regalo. Bueno, después no nos cortó ninguna más. Bueno, y yo nombré a la librería Quintana, que es uno de los comercios emblemáticos. El Bajo Flores, ahora está un poco venida menos, digo, pero tenía una zona comercial extraordinaria, que era la calle Varela, que iba desde Perón al cementerio. Donde está el Piñero, todo eso. Y ahí había una librería donde yo escribí otro cuentito sobre eso también, donde yo descubrí los libros de Emilio Salgari, de la colección Corazón, el libro del Corazón de Robin Hood, los libros amarillos que tenía ahí. Hoy tenemos la suerte de tener a las hijas de Don Ángel Quintana, están las dos hijas aquí que han venido, les agradezco mucho. Y a ella, hace un tiempo, cuando la librería que falleció y desactivaba el negocio, lo atendieron por un tiempo, después dejaron de atenderlo, y un día me vienen a decir que estuvieron haciendo siempre, porque siempre me traen cosas de que cuento, yo tengo muchas cosas. Fotos, que es lo que dice en el libro, películas, que todavía no puedo pasar a Super 8, de una carrera de embolsado de los años 50. De embolsado que hacía en la iglesia en Santa Clara, y me vino a decir una vez que había tirado un montón de pelotas con tiento, que estaban todas sí, pero eso se podía recuperar, las pelotas con tiento, te lo recuerdo. Bueno, todo y se fotocopian todo. Las cosas que tenía una casa en la calle Merata 600, tenía una bóveda muy importante en Chacarita, tenía tierra, tenía un montón de cosas, tenía muchos hermanos. Entonces él ¿qué hizo? Cuando hizo su testamento, dejó plata a sus sirvientes, un poco cada uno, le dijo a la familia que la bóveda de Chacarita la podía mantener para enterrar a los futuros familiares. Y el parque, la quinta de San Bernardo, que era con el hermano Justo Piñero, dijo que la podía vender, se podía vender de acuerdo con el hermano particularmente. Bueno, la compra la municipalidad y hace el parque del Centenario. Y todo lo demás que tenía, que era mucho, eran como 12 millones de pesos, hablando del principio del siglo XX. La sucesión de Piñero se terminó en 1912. Todo lo demás debía ser aplicado a la construcción de un hospital que debía llevar su nombre. Es decir, que él quería perpetuarse porque tenía plata, como pasa siempre. Bueno, muy generoso. Pero el anonimato nadie lo quiere. No. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En 1912 termina la municipalidad, toma el dinero del juzgado que hizo la asociación, y entran a buscar que el terreno ahí, que el árbol ya estaba construido y que una ala no, pero al final toman el terreno ese de Varela y Sotomo Álvarez y a todo lo que da construyen la parte primera, lo que se ve adelante, que es donde está la guardia, que antes entraba por adelante, donde está por el costado. Esa es lo único que se inaugura en 1917, el 9 de septiembre, si no me acuerdo. El 17. ¿Por qué? Porque en septiembre se vencía, el 9 de agosto o septiembre, porque en septiembre se vencía
el testamento que tenía que cumplir los 5 años, porque le había dado 5 años y si no se construía el hospital, tenía que ir, revocaba todo y volvía todo atrás. Entonces se inauguró, hizo solo y después se fue haciendo lo demás, ¿no? Porque es un gran hospital. Y además fue muy útil porque lo hicieron en una zona realmente que hacía falta. Y bueno, y entonces también podemos hablar de la primera iglesia que tuvo el barrio, Flores Sur, bajo Flores, Flores del Sur, como quieran decirlo, que es la de Santa Clara, que fue de la mitad del 30, su día 26, 31, que es una de las tantas iglesias que fundó el cardenal Confeila. Y bueno, ahí un teniente cura que era Stilo, Juan Stilo, fue el primer párroco y el que estuvo ahí hasta su fallecimiento. Y les van a hablar del padre Stilo y de Carlos Valera. Algunos se ríen porque lo conocieron. Una pregunta. Ah, sí, por favor.